Hola, buenas noches. Hoy hablaremos sobre cómo la educación se ha visto influenciada por la política y la economía durante los siglos XX y XXI. Estos factores han moldeado tanto los objetivos como las prácticas educativas, generando de esta forma un modelo que responde a las necesidades sociales y productivas de las fábricas y de las empresas. Entender esta relación es clave, puesto que nos permite reflexionar sobre el por qué educamos de cierta manera y con qué fines. Además, nos ayuda a cuestionar si la educación actual realmente forma personas libres y críticas o si solo entrena para adaptarse a un sistema ya preestablecido. En el siglo XX, la industrialización masiva y la consolidación del Estado moderno impulsaron una educación centrada en la disciplina, la obediencia y la formación de la mano de obra para las fábricas y las oficinas. Una educación sin capacidad de entender, solo de ejecutar. Desde la política, la educación sirvió para crear ciudadanos que aceptaran y reforzaran la estructura del poder. La escuela fue vista como una extensión del Estado, encargada de esta forma de transmitir valores y normas para mantener el orden social y estructural. Por ejemplo, en las dictaduras del siglo XX, la educación era utilizada para difundir ideologías oficiales y suprimir el pensamiento crítico. Incluso en las democracias, la educación se reforzaba como los valores del sistema económico vigente, más adaptado a fábricas, oficinas y la industria del momento. Económicamente, la educación sirvió como una herramienta para el desarrollo social. Los gobiernos y las empresas vieron como una inversión para mejorar la productividad y garantizar una fuerza laboral eficiente, para mantener las fábricas que estaban en auge funcionando. El modelo educativo fue diseñado para preparar a los estudiantes para un mercado laboral que necesitaba trabajadores dóciles, trabajadores puntuales y trabajadores con habilidades técnicas, habilidades específicas, más que personas críticas con capacidades creativas y de tomar decisiones. Sin embargo, las oportunidades educativas no fueron iguales para todos. Las clases sociales altas accedían a una mejor educación, mientras que los sectores más populares y de bajos recursos recibían una formación más básica y orientada al trabajo manual y al trabajo fabril. Por su parte, el conductivismo surge como una teoría que ve la conducta como resultado de los estímulos y respuestas. En educación se aplicó como una técnica para moldear el comportamiento y asegurar así el aprendizaje a través de la repetición y a través del esfuerzo, no a través de la creatividad. En la práctica escolar, el conductivismo se tradujo en exámenes, premios y castigos. El alumno es visto como un sujeto pasivo, que debe responder correctamente a los estímulos externos para ser considerado exitoso, no en las cosas que le gusten hacer, sino en las cosas que le impone hacer el sistema educativo. Entre las ventajas está la eficiencia y el control del aula. Los estudiantes adquieren hábitos, rutinas y destrezas que son muy útiles para los entornos laborales, donde la obediencia y la repetición eran fundamentales, dado que se necesitaban y se requerían trabajadores dóciles. Ahora bien, las críticas señalaban que el conductivismo limita la creatividad y la autonomía del estudiante. Se prioriza el qué hacer sobre el por qué hacerlo. No hay que pensar, nada más ejecutar, dejando de lado el pensamiento crítico y la reflexión profunda de lo realizado. En el siglo XXI ha surgido y han venido desarrollándose nuevos enfoques que buscan superar estas limitaciones. Se promueve un aprendizaje más centrado en el alumno, donde se valora la colaboración, la creatividad, la autonomía del estudiante, más que las demandas requeridas por las empresas y las fábricas. La globalización y la economía digital exigen nuevas habilidades, la resolución de problemas, la resolución de conflictos, un pensamiento crítico y un mejor manejo de la información. Esto desafía al modelo tradicional, basado solo en la obediencia y en la repetición, tal cual se hizo durante muchísimos años. Hoy, la educación sigue siendo un campo de disputa política de los gobiernos y de los organismos internacionales, puesto que estos promueven, en algunos casos, y priorizan la competitividad sobre la formación integral del ser humano y desarrollo de sus capacidades y de la creatividad misma.
Desde la pedagogía crítica se cuestiona si la educación debe formar solo para el trabajo o también transformar a la sociedad. Se debe dar una transformación social. La pregunta es, ¿debe formar ciudadanos activos o empleados obedientes? Un ejemplo es la educación por competencias, impulsada en varios países. Aunque esta busque preparar mejor para el mercado laboral, algunos críticos sostienen que limita la formación en los valores éticos y el pensamiento crítico, dado que no se centra en las verdaderas potencialidades de cada estudiante. El docente se encuentra entre las demandas de un sistema que busca la eficiencia y el deseo de formar a personas reflexivas. Esto genera tensiones en su práctica diaria, obligando a equilibrar ambos enfoques, donde el profesor y el docente tomen en consideración las demandas de cada estudiante. Esto es clave, dado que los docentes y los estudiantes reflexionan sobre las finalidades de la educación en sí. No solo debemos enseñar los contenidos, sino que también debemos formar sujetos que cuestionen, propongan y participen activamente en la sociedad moderna, en la sociedad actual. La educación siempre estará ligada a la política, la educación siempre estará ligada a la economía, pero debemos preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Solo así podremos orientar la educación hacia una justicia y una equidad social.